Hola, soy Pedro Mena, técnico superior en imagen para el diagnóstico de medicina nuclear y voy a hacer una presentación sobre la interpretación de la solicitud de la prueba radiológica cuando ésta puede resultar confusa. ¿Qué es una petición confusa? Cuando el técnico no duda en cómo hacer las proyecciones. Si es una proyección un poco distinta a la normal, es poco habitual, se mira en la bibliografía y ya está. Sino que lo que duda es exactamente qué es lo que se tiene que hacer, porque no se especifica el tipo de proyección o lateralidad, porque no concuerda la petición con los datos clínicos o con lo que el paciente nos está contando que le pasa, porque presenta informaciones contradictorias, porque la prueba solicitada no aporta información relevante para poder dar el diagnóstico que se solicitan los datos clínicos. Dependiendo del criterio, una petición confusa es la que, dependiendo del criterio del técnico que la coja, la misma petición la coge un técnico u otro, te puede hacer 4 proyecciones o 2 proyecciones distintas, ¿vale? Y lo mismo con el criterio del radiólogo. Esto puede derivar en que el paciente se vaya con unas radiografías que al médico no le van a servir para el diagnóstico y con más radiación de la necesaria. Vamos a poner ejemplos de volantes reales recogidos en mi etapa de trabajo en el Hospital Santa María del Rosell de Cartagena, el Servicio Murciano de Salud. Una petición inequívoca para un dolor musculoesquelético de tórax es una parrilla costal AP y oblicua de ambos lados, lateralidad y las proyecciones. ¿Vale? Una confusa puede ser en la que para una fractura de costillas nos pida parrilla costal izquierda. Tenemos la lateralidad, pero ¿cuántas proyecciones hacemos? Un técnico puede estimar que con una proyección AP antero-posterior es suficiente, o posterior-anterior, una PA, y otro, un criterio, es hacer mínimo 2 proyecciones, porque si dejas de hacer la proyección oblicua o la lateral en otro tipo de radiografías, puedes estar dejando escapar una fractura que se ve en estas proyecciones y en esta, ¿no? Otro tipo de petición, un clásico en la sala de rayos, es cuando piden pies en carga o rodillas en carga y luego aparte te piden más, más proyecciones de uno de los pies o de las rodillas. Por ejemplo, a un paciente con posible alus valgus en el pie derecho le pide pies en carga y luego aparte pie AP lateral y oblicua derecha. Una interpretación puede ser hacer los 2 pies en carga, como pide aquí, AP lateral de los 2 pies, y luego del pie derecho hacer en supino una AP, una lateral y una oblicua, con lo cual tendríamos 6 radiografías, 6 disparos. Si interpretas que el médico quiere estudiar en el pie derecho qué es lo que le pasa por alus valgus que se hacen en carga, entonces haríamos pie AP y lateral en carga, y la que no se puede hacer en carga, que es la oblicua, la haríamos en supino. 3 disparos, una diferencia de 3 disparos o proyecciones que se va a llevar de más con la consiguiente radiación. Ejemplo de volante con peticiones con información contradictoria. Aquí en los datos clínicos nos habla de pierna derecha y aquí de pierna izquierda. Evidentemente es un error del médico que se soluciona preguntando al paciente cuál es la pierna que le duele. Ejemplo de informaciones contradictorias. Aquí en los datos clínicos nos pide rayos X lateral de columna en bipedestación y luego nos pide antero-posterior de perfil. No se puede hacer un antero-posterior de perfil, es contradictorio, ¿vale? Y aquí en este otro volante igual. Aquí nos pide la edad ósea con la mano derecha. Solamente se hace la derecha si el paciente es zurdo. Habría que preguntarle por qué se hace de la mano no dominante. Aquí no concuerda en los datos clínicos, que es gonalgia, dolor de rodilla, con la radiografía que le pide, que es radiografía de los dedos del pie. Si hay que preguntar al paciente si en realidad lo que le duele es la rodilla y el médico se ha equivocado y le ha puesto dedos del pie, tiene que volver a su médico para que le cambie el volante y le mande una radiografía de la rodilla, si no, no lo podemos hacer. Este es un ejemplo muy claro de la importancia que tiene el técnico al ser el que está en la sala y es el que tiene que filtrar. Somos técnicos de imagen para el diagnóstico. Hacemos imágenes para que el médico pueda diagnosticar. Si tenemos 3 volantes distintos recogidos, todos para descartar esporón calcáneo, un médico pide pie AP y oblicua, otro igual pie AP y oblicua y otro calcáneo, lateral y axial, pies en carga y pie AP lateral y oblicua y por qué no hay más. ¿Vale? El técnico sabe que la única imagen que es diagnóstica para el calcáneo, para el esporón calcáneo, es la lateral. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo del mismo paciente, la radiografía P,
las radiografías oblicuas y la lateral. El escalón calcáneo no se ve en la oblicua ni en la AP, solo se ve en la lateral. Esta es la imagen diagnóstica. En este estudio, en esta petición, el paciente se iría con imágenes que el médico no le va a poder diagnosticar en el pulmón porque no lo va a ver. Entonces, a lo mejor le manda un tratamiento que no es el correcto, farmacológico o quirúrgico. Con lo cual, tenemos que avisar al médico, al radiólogo, de que con doctor, tenemos esta petición, que vamos a irradiar al paciente y no se va a llevar la imagen correcta, la prueba de oro. Entonces, hay que preguntar al paciente. Esta sería una petición inequívoca para un espolón calcáneo. Pido rayos lateral de pie y luego efectivamente lo pide bien, correctamente aquí. Vale, luego, otro tipo de datos, de peticiones que no aportan datos para el diagnóstico. Las oblicuas, tanto de columna como de rodilla, se piden mucho. Estas proyecciones lo único que hacen es irradiar aquí en la zona de las gónadas y del abdomen y en la rodilla, y para eso está la resonancia magnética. Estas son proyecciones muy específicas que ya no se utilizan. También cuando te piden la misma anatomía se repite, por ejemplo, pelvis AP y oblicua, y luego además cadera AP y axial. Pelvis AP, cadera AP. Esta radiografía podemos no hacerla porque viene aquí la información. Haríamos la pelvis AP, la pelvis oblicua, la pelvis axial, perdón, la cadera axial, y la pelvis oblicua no va a aportar información, y menos en bipedestación, que no se puede hacer la postura rana en bipedestación sin que el paciente se caiga. También en otro ejemplo, en un paciente pediátrico de 10 años, pide por mareo y cefalea una radiografía de cráneo y cara, de cráneo bilateral. En las recomendaciones de no hacer de la SERAM está en estudios de neuroimagen en pacientes pediátricos con cefalea primaria. Deberíamos avisar al radiólogo que hay un paciente pediátrico que vamos a irradiar el cerebro y no vamos a tener el pediatra no va a tener ninguna información. Habría que ver qué es lo que nos dice nuestro radiólogo. Y luego, igual que estamos viendo errores o confusiones en las peticiones del médico, también hay que ver cuándo el técnico se equivoca. Y tenemos el feedback del facultativo que nos dice que repitamos la imagen. Aquí, por ejemplo, nos pide que repita la imagen por la valoración limitada por estar escasamente inspirado. Repetiríamos el tórax haciendo que el paciente inspire correctamente. Repetir los rayos X de TERES, comprobar buena realización, quita el coletero. Si el pelo está por encima del pulmón, hace una mancha que puede llevar a error al radiólogo. El pelo siempre, la coleta por arriba. Aquí ruego nuevos rayos X por estar muy penetrada la anterior. Pues habría que corregir la técnica y adecuarla al tipo de paciente que tenemos. ¿Vale? En conclusión, el técnico es el responsable de la ejecución de la prueba. No podemos decidir si hacemos una proyección u otras, cambiarlas, siempre que, o ampliar el estudio, siempre que consultarlo con el radiólogo. Pueden ser confusas las peticiones de atención primaria por error del médico, por desconocimiento de las proyecciones del médico prescriptor o porque el listado de proyecciones no está exactamente correcto y claro para el médico que lo tiene que preguntar, que prescribir. Con lo cual, como tenemos que consultar todo esto con el radiólogo tantas veces, lo lógico sería hacer un protocolo de actuación que el radiólogo dejara por escrito ante este tipo de peticiones que se repiten y dejar cómo quiere que se hagan y aumentar el diálogo entre técnicos, médicos radiólogos y médicos peticionarios de atención primaria y atención especializada. Muchas gracias.